Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Justice League Unlimited del 2024, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. Empezamos la historia en Valhauser, Sudáfrica, donde vemos una escena de destrucción y caos que domina el paisaje. Todo está en llamas, hay escombros por todos lados, estructuras y vehículos destrozados por doquier. Superman, Wonder Woman, Star Sapphire, Black Lightning, Firestorm y Ace West, Kid Flash sobrevuelan el área. Star Sapphire, impresionada por lo que ve, comenta que no puede creer lo que está viendo. Superman responde que si permanece con ellos, estará diciendo eso 3 veces al día. Luego se dirige a todos y les dice que ha llegado el momento de empezar a trabajar. Star Sapphire utiliza su energía para proyectar un escudo que contiene a los enemigos, mientras que Wonder Woman se lanza hacia adelante, utilizando su lazo para enfrentar a la amenaza. Esta es la Liga de la Justicia, la cual ha renacido y tiene ahora un nuevo propósito y nuevos métodos. Por primera vez en la historia, todos los superhéroes de la Tierra están trabajando juntos. Ellos son el ejército de la justicia, coordinando y complementando sus habilidades para acabar con el caos y la maldad de una manera más rápida y más efectiva que nunca. Bienvenido a la Liga de la Justicia. Nos movemos en el tiempo a hace una hora. Vemos a Airwave, quien está mirando su tarjeta de identificación de la Liga de la Justicia, preguntándose si puede hacerlo y si está preparado para lo que viene. Luego se arma de valor, diciéndose a sí mismo que no tiene nada que perder, por lo que se teletransporta a su cuartel general, la Torre de Vigilancia, ubicada en una estación espacial orbitando la Tierra. Cuando llega, pregunta por si hay alguien ahí, pero es inmediatamente interrumpido por una alerta que informa que Marine Marauder ha sido avistada frente a la costa de Oakland y que solicita a Aquaman, Sun y Tuatara que se dirijan inmediatamente al Boom Room, a la vez que ve cómo estos 3 héroes pasan corriendo por delante de él. Él intenta comunicarse con alguien, pero otra alarma se escucha. Esta vez pidiéndole a los Challengers of the Unknown que se dirijan a la cubierta 9, ya que Blue Beetle ha reportado problemas con el núcleo central de energía, mientras que los ve pasar por delante de él. Más allá vemos a Stargirl y al Capitán, antes conocido como Shazam, a quienes se les ha informado que hay nuevas pistas sobre los poderes perdidos de Citizen Steel y Damage. Airwave sigue avanzando hasta que se topa con una ventana, desde donde se puede ver una sala llena de superhéroes. No mencionaré a todos, pero vemos a Wonder Woman, Martian Manhunter, Cyborg, Nightwing y otros miembros de los Titanes, varios miembros de la familia de Superman, de la familia de Batman, de la familia de Flash, de la familia de Green Arrow, de las Birds of Prey, Metamorpho, The Signal, Rana Dorada, Cadejos y muchos más. Airwave se queda sin palabras y piensa que eso es, pero es interrumpido por alguien quien complementa la frase. Eso es algo bastante genial. Luego lo saluda y vemos que este es Wally West, Flash, quien le da la bienvenida a la Torre de Vigilancia. Flash menciona que no se han conocido formalmente y se presenta, ofreciéndole un recorrido rápido por las instalaciones, pero antes de que Airwave pueda terminar de decir que sí, empieza a moverse con él a gran velocidad. Mientras recorren el lugar, le cuenta que una Liga de la Justicia ilimitada significa una integración sin límites de poder, tecnología e innovación. Cada héroe, si lo desea, puede tener un hogar en la Torre de Vigilancia. Lo lleva al Golden Room, el lugar donde se reúnen los miembros de la Sociedad de la Justicia, donde vemos a Jade, Dr. Midnight y Ironman, y le explica que esa es solo una de las muchas bases de operaciones auxiliares, incluyendo una para los Titanes y otra para la familia de Superman. Además, hay bastantes espacios personales para todos. Mientras corren por uno de los pasillos, Flash saluda a The Question, a quien presenta como el jefe de seguridad, quien le devuelve el saludo. Luego llegan al área donde se trabaja en el Atom Project.
Flash explica que Ryan Choi y Ray Palmer están buscando restaurar los poderes que desaparecieron o se alteraron tras derrotar a las fuerzas especiales de Waller, lo que se vio en el evento Absolute Power, que también está en el canal. Luego lo lleva a la central de comunicaciones del nido del zorzal Robin, o Robin's Nest. Le señala a Red Tornado y le cuenta que en ese momento su cuerpo androide está siendo reconstruido, por lo que, por mientras, actúa como su inteligencia artificial y se encarga de coordinar las operaciones. Esa es la voz que él ha estado oyendo todo ese tiempo. Flash le pregunta si quiere ver más o si necesita detenerse para tomar aire. Airwave responde que necesita respirar, pero Flash no le hace caso y le dice que no tienen tiempo para eso. Mientras pasan frente a una gran puerta identificada como la Phantom Zone Prison Gate, Airwave comenta que esperaba encontrar a Batman y a Mr. Terrific coordinando las operaciones. Flash le responde que ellos solían hacerlo, pero que se la pasaban discutiendo todo el tiempo. Finalmente se detienen y vemos cómo Airwave termina con ganas de vomitar. Flash le dice que se lo presentará a los demás, pero cuando está a punto de hacerlo con Superman, se escucha otra alarma de Red Tornado, y esta vez es una alarma prioritaria. Red Tornado anuncia que se han reportado cuantiosas muertes en Bellhauser, Sudáfrica, con armas de destrucción masiva no identificadas detectadas en la zona del incidente. Las fuerzas militares locales ya están en el lugar, pero aún así, el número de muertes sigue aumentando rápidamente, por lo que se requiere la intervención de Superman, Wonder Woman, Star Sapphire, Black Lightning, Kid Flash y Firestorm. Ellos rápidamente se mueven en dirección al portal de teletransportación que los llevará hasta Sudáfrica. Volvemos al presente y vemos a Wonder Woman, quien le pregunta a Red Tornado quién está detrás del ataque. Él responde que ellos se hacen llamar Inferno y que todavía está investigando sobre ellos. Luego la vemos tomando la iniciativa en dirección a una de las máquinas y le pide a Superman y a Firestorm que la sigan, mientras que a los demás les encarga buscar y rescatar a los sobrevivientes. Star Sapphire le dice a Red Tornado que no lo entiende y le pregunta qué puede haber ahí que justifique tanta destrucción y pérdida de vidas. Red Tornado le explica que se trata de un pueblo minero que produce la mayor parte del iridio del mundo, un material más valioso que el oro. Black Lightning pregunta cómo puede ser más valioso que las enormes máquinas creadas por Inferno para robarlo, a lo que Red Tornado le responde diciéndole que eso no se trata de un robo, sino de la adquisición de poder. Luego vemos a Kid Flash rescatando a personas inocentes, sacándolas del lugar del conflicto, mientras que Superman les comunica a los demás que su visión de rayos X confirma que todas las máquinas son drones no tripulados, sin pilotos humanos, pero que son más resistentes de lo que parecen. Luego le pregunta a Red Tornado de qué poder está hablando. Él le responde que quien controla el suministro de iridio controlará la industria global de electrónicos, y mientras habla, vemos como Firestorm ataca a otra de las máquinas con una descarga de energía. También vemos a soldados de las Fuerzas Armadas locales disparándole a las máquinas, brindándole apoyo a Wonder Woman. Red Tornado, por su parte, continúa explicando que cree que, en el mejor de los casos, los criminales de Inferno intentarán extorsionar a los gobiernos del mundo, pero que en el peor de ellos tienen planes mucho más manipuladores. En eso vemos a Firestorm cayendo, producto del impacto con una de las máquinas, y a Star Sapphire y Black Lightning dirigiéndose rápidamente a otro lugar. Ella comenta que nunca había visto algo así y que no está segura de qué hacer. Black Lightning le responde que por eso él está ahí. Ella es nueva en eso y él es un profesor. Le asegura que lo hará bien, que solo necesita cuidarse las espaldas y seguir sus indicaciones. Luego lo vemos gritándole a un grupo de civiles que salgan del edificio y que corran, que se alejen de ahí. De regreso en la torre de vigilancia, vemos a Airwave observando los acontecimientos.
Él no puede creer lo que está viendo y le solicita a Red Tornado que lo envíe, ya que quiere ayudar. Pero Red Tornado le responde que su habilidad para transformarse en ondas electromagnéticas no es relevante para esa misión y teme que solo terminaría estorbando. Luego vemos a Firestorm, quien se ha recuperado, protegiendo a otro grupo de personas, y a Superman golpeando a una de las máquinas de guerra, mientras se pregunta de qué están hechas, porque incluso a él se le hace difícil destruirlas. Wonder Woman responde que nunca se había enfrentado a algo similar, y le pide que siga golpeándolos, mientras que ella también lo hace. Volvemos con Star Sapphire y Black Lightning, a quienes vemos volando, dirigiéndose a otro lugar. Ellos pasan por una zona donde se ven varios cadáveres, lo que afecta a Star Sapphire, quien se detiene por un momento, pero Black Lightning le dice que mantenga la concentración. Él no quiere sonar desalmado, pero esos soldados ya estaban muertos cuando llegaron. Ellos deben enfocarse en salvar a los vivos, y le dice que se mueva más rápido. Pero en eso ella escucha una voz, la que menciona una palabra, Amale. Nos movemos a Monteverde, Costa Rica. Batman le informa a Red Tornado que ha llegado junto a Blue Beetle al lugar, siguiendo sus instrucciones, pero que no ven señales de disturbios en el lugar, por lo que le pregunta si está seguro de que esas son las coordenadas correctas. Pero es interrumpido por un oficial de policía local, quien le explica que ellos fueron quienes contactaron a la Liga de la Justicia. Señala que el daño que se le ha hecho a su pueblo no es inmediatamente visible, pero que sus efectos son devastadores. Le explica que, durante la noche, se escuchan gritos, que ha habido avistamientos de una criatura alada que se lleva a los niños hacia el bosque. Batman le pide una descripción más detallada de la criatura, pero el oficial responde que se mueve rápidamente, atrapando a sus presas y desapareciendo antes de que ellos puedan rastrearla. Blue Beetle le pregunta al oficial cómo están seguros de que la dirección que indican es el camino que sigue la criatura, y le pregunta si hay algo de especial en ese bosque, pero se queda callado al ver lo que tiene delante de él. Y aunque aún no sabemos lo que hay ahí, es evidente que este no es un bosque común, ya que se ven luces por todos lados, y sea lo que sea que haya allí, deja a ambos héroes estupefactos. Volvemos con Star Sapphire y Black Lightning, quienes han encontrado a un hombre tendido en el piso, gravemente herido. Star Sapphire comenta que aún está vivo, pero que no lo estará por mucho más tiempo a menos que lo lleven a un médico. Black Lightning le dice que no lo mueva, ya que moverlo podría matarlo, y le pregunta a Red Tornado dónde está el hospital más cercano, pero Red Tornado responde que no queda ningún hospital en pie en un radio de 40 millas, y se lamenta, ya que cree que el hombre no logrará sobrevivir. Más allá, Firestorm continúa protegiendo a los civiles mediante un escudo de energía y les pide que se mantengan calmados y que se queden ahí con él, asegurándoles que no permitirá que nada les pase, mientras que Kid Flash continúa rescatándolos uno por uno. Por otro lado, Superman y Wonder Woman se encargan de destruir a las máquinas y parece que por fin lo están consiguiendo. Volvemos con Star Sapphire y Black Lightning. Una gran explosión sacude el área. Star Sapphire crea un escudo que los protege, pero Black Lightning le dice que deben irse, ya que hay otras personas que los necesitan y no pueden quedarse allí. Star Sapphire se percata de que el hombre moribundo lleva puesto un anillo de matrimonio. De repente, se dirige a Black Lightning y le indica que puede salvarlo, preguntándole si él lleva consigo algún documento de identificación o algo similar. Black Lightning encuentra su billetera y responde que su nombre es Adam Nakosi. Star Sapphire comprende que Amale es un nombre y que como él está muriendo, lo que está haciendo es llamar a su esposa. Ella podría salvarlo si pueden traer a su esposa hasta allí. Black Lightning pregunta cómo harán eso, cómo podrían localizar a una mujer en específico en medio de todo ese caos. De regreso en la torre de vigilancia, vemos que Airwave menciona que pueden usar sus teléfonos, pero Red Tornado lo interrumpe,
mencionando que los teléfonos de los civiles ya no tienen servicio. Airwave solo responde que no lo tienen aún y se dirige al portal. Luego lo vemos aparecer al lado de Star Sapphire y Black Lightning, mencionando el nombre de Amale. En la sala de control, Red Tornado activa la tecnología de traducción para ayudar en la búsqueda, dándole instrucciones a Airwave para que haga lo que tiene planeado. En eso vemos cómo los teléfonos de todos los civiles rescatados comienzan a emitir el mismo mensaje. Amale Nakosi. Necesitamos a Amale Nakosi. Espero que estés ahí. Si tú eres Amale o sabes dónde está, háznoslo saber. Su esposo, Adam, la necesita desesperadamente. Mientras Superman elimina más robots con su visión calorífica, vemos que en medio de la multitud una mujer levanta la mano y grita, identificándose como Amale, preguntando por su esposo Adam. Kid Flash actúa rápidamente y después de mencionar que la ha encontrado, la lleva corriendo hasta donde están Star Sapphire y el hombre herido. Cuando llegan, lo primero que ella hace es mencionar el nombre de su esposo, pero Star Sapphire la calma, asegurándole que pueden salvarlo. Luego le pide que le dé la mano, explicándole que el poder que ella usará solo funciona en presencia de dos corazones ya unidos. Luego le pide que se concentre en todo lo que su esposo significa para ella, enfocándose en el amor que comparten. Le pide que abra su alma y que se vuelva una con él, para luego explicarle que su anillo puede convertir ese vínculo en una fuerza sanadora. Una energía brillante rodea a Adam, mientras el poder del anillo comienza a sanar su cuerpo. Más allá, vemos como Superman y Wonder Woman han logrado eliminar a todas las máquinas asesinas. Adam recupera la conciencia y llama a su esposa con voz débil. Black Lightning le dice que no se sobreesfuerce, ya que todavía necesita atención médica, pero que está vivo, mientras que Amale lo abraza, aliviada por su recuperación. Más allá, Wonder Woman le informa a Superman que todas las War Wheels, las ruedas de guerra, han sido destruidas y reconoce que no fue una tarea fácil, pero Superman le pide que espere un momento y le pregunta si ella también escucha eso que él está escuchando. En eso vemos como Superman coge en su mano un dispositivo del cual se escucha una voz que dice que ese solo es el principio y que ellos atacarán de nuevo. La Liga de la Justicia no puede detenerlos, no puede contener su rabia. Un grupo de figuras encapuchadas aparece en forma de hologramas, revelándose como miembros de Inferno. Ellos declaran que son el fuego que transforma y que pronto serán el poder que domine la tierra, y que cada nación, cada persona, implorará su misericordia y rogará porque lo liberen de su sufrimiento interminable. Superman, visiblemente molesto, responde señalando que parece que no están al tanto de las noticias y que no se han enterado de que la Liga de la Justicia es ahora la fuerza del bien más grande y poderosa del universo. Pregunta qué otra explicación habría por la que ellos serían lo suficientemente idiotas como para avisarles de manera anticipada sobre sus planes. Pero los del infierno responden que lo hacen para hacerles ver que no los consideran una amenaza en lo más mínimo y agregan que su mundo, su Liga de la Justicia, ya les pertenece a ellos, solo que aún no lo saben. Volvemos a Costa Rica. Batman se comunica con Red Tornado para informarle que han encontrado algo inquietante y solicita refuerzos. Red Tornado responde que reunirá al equipo apropiado, pero que necesita más información y le pregunta exactamente contra qué se están enfrentando. Batman, junto a Blue Beetle, le dice que es difícil decirlo con certeza, pero que no es nada que hubiesen esperado ver. Ante ellos se revela una gran cantidad de plantas o criaturas alienígenas brillantes que llenan el área del bosque. Finalmente, Batman le pide que envíe algunos pesos pesados, ya que piensa que ellos dos no podrán sobrevivir por su cuenta por mucho tiempo. De regreso a la torre de vigilancia, vemos que los héroes están de vuelta. Wonder Woman se dirige a Star Sapphire, indicándole que la acompañe a la enfermería para que revisen su brazo herido.
Black Lightning menciona que nunca había oído hablar de infierno. Firestorm agrega que él tampoco, pero que no le dan miedo. Luego se dirige a Airwave y le dice que él sí se lo da. Airwave está confundido por lo que le ha dicho y le pregunta por qué dice eso, pero Firestorm lo tranquiliza diciéndole que todo lo que quiso decir es que él pensó bastante rápido. Airwave le pregunta si entonces lo hizo bien, a lo que Superman le responde que él ayudó a salvar una vida y que eso es mucho más que bien. Black Lightning le dice a Superman que el chico está temblando de emoción y luego se dirige a él y le dice que se vaya a dar una vuelta por ahí, pero que primero descanse un poco para que se calme, ya que es evidente que ha tenido un subidón de adrenalina. Mientras se despiden, Superman le da la bienvenida a la Liga de la Justicia. Luego vemos a Airwave en su habitación. Él se sienta en su cama y se toma el rostro con ambos brazos. Luego vemos a Airwave en su habitación, derramando unas lágrimas, quien levanta el rostro pensando en todo lo que acaba de vivir. Piensa en cómo todos han sido tan amables con él, cómo lo aceptaron por quien es, algo que nadie había hecho antes. Nunca nadie había confiado en él como ellos lo hicieron. Luego mira su casco y agrega que ellos no tienen ni idea de lo que eso significa para él, mientras las lágrimas caen por su rostro, para finalmente agregar que tampoco tiene ni idea de cuán útil para él es todo eso, ya que él ha venido hasta allí para matarlos a todos. La historia comienza con Blue Beetle siendo arrastrado por una fuerza desconocida hacia las entrañas del bosque misterioso que encontró junto a Batman en el número pasado. La fuerza es tan grande que él no puede resistirse, y mientras es absorbido, le pide a Batman que lo ayude hasta que desaparece de su vista y solo queda una multitud de ojos rojos que se observan desde la penumbra. Nos movemos a Monteverde, Costa Rica, donde dos policías patrullan las calles. Mientras avanzan, uno de ellos les pide a las personas que entren a sus casas, recordándoles que ya pasó la hora del toque de queda. Una persona sentada en la acera le responde con tono sarcástico, preguntando si eso tiene que ver con los monstruos, los espantapájaros voladores esos, para luego reírse. De repente, gritos de pánico irrumpen cuando criaturas aladas descienden sobre el pueblo, atacándolos a todos. Pero en ese preciso momento, la Liga de la Justicia llega al rescate. Superman avanza al frente con el puño extendido y le pide a la Justice League que ataquen a los monstruos, que identifica como Parademons, las criaturas creadas por Darkseid, que, según se nos cuenta en el nuevo cómic de New Gods, que pronto estaré subiendo al canal, están creando caos por todas partes ahora que Darkseid ya no está. Junto a él están Wonder Woman, Martian Manhunter, Black Lightning, Star Sapphire, Mary Marvel y Dr. Occult. Dr. Occult le pregunta a Superman qué son los Parademons y él le responde, mientras lanza rayos de calor desde sus ojos, que son las tropas de asalto de Darkseid, desprovistas de mente y bastante frenéticas. Martian Manhunter, mientras incapacita a otro, menciona que es imposible, preguntándose quién podría estar controlándolos ahora que Darkseid ha sido aniquilado. Como comentario, esto se vio en el DC All-In Special. Mary Marvel, mientras golpea a otro, comenta que no están hablando de una milicia organizada, sino de berserkers, así que no deben sobrepensarlo. Más allá, uno de los policías está a punto de ser destrozado por otro Parademon, pero vemos como un Batarang surca los aires y explota en la espalda del monstruo. Está más decir que quien lo lanzó es Batman. Luego lo vemos aparecer, con el traje hecho trizas y heridas y sangre por todas partes. Superman le pregunta qué le ocurrió y él le responde que fue víctima de un ataque similar, pero en un espacio mucho más reducido. Batman le cuenta que Beetle y él encontraron un nido dentro del bosque, donde había un alijo de huevos alienígenas que estaban eclosionando y liberando criaturas aterradoras. Luego perdió el conocimiento y cuando se despertó, Blue Beetle había desaparecido. Sin embargo, eso no fue lo peor de todo. Los pobladores locales aseguran que los Parademons han estado robando niños.
Luego se dirige a Wonder Woman, indicándole que el nido está a 1 milla de allí y le pide que vaya hasta allá junto a Mary Marvel y que lo destruyan. Luego le pide a Superman, Black Lightning y Star Sapphire que se queden con él en el lugar, y a Martian Manhunter y a Dr. Occult que encuentren a los niños desaparecidos. Martian Manhunter señala que la gente del pueblo necesita protección, pero Batman le responde que él tiene el poder de la telepatía y que eso servirá de mucho, ya que están buscando niños. Nos movemos a Singapur, donde vemos a un villano que se encuentra a las afueras de un banco. Uno de los policías que han llegado al área le ordena que se identifique y que se entregue, asegurándole que están preparados para negociar con él, pero el villano se burla de ellos y les pregunta qué podrían ofrecerle que él no pueda tomar por sí mismo. Atom Smasher aparece entre la multitud y pide que lo dejen pasar, afirmando que el villano es su problema. La policía le ordena que se mantenga atrás, pero él insiste, explicando que está allí para ayudar. Luego le pregunta a los policías si es que acaso no han estado viendo las noticias. Amanda Waller robó los superpoderes de todos durante un tiempo y no todos regresaron a sus dueños originales. Como comentario, esto se vio en el evento de Absolute Power que está en el canal. Finaliza diciendo que ese tipo de ahí tiene sus poderes, por lo que sabe que puede ayudarlos. Mientras él habla, vemos como algo salta desde su hombro. Y luego aparece sobre el hombro del policía, para luego decirle que eso es verdad y que él está presenciando evidencia empírica. A menos que él esté acostumbrado a lidiar con criminales gigantes y superfuertes en su vecindario. Atom Smasher aprovecha la distracción y se abre paso entre los oficiales, mientras les pide a los Atoms que lo sigan. Cuando llega, el gigante lo ataca con un fuerte golpe, pero Atom Smasher lo esquiva, mientras le dice a sus compañeros que saquen el dispositivo. Luego vemos a los dos Atoms, Ray Palmer y Ryan Choi, manipulando una máquina en forma de átomo. Mientras lo activan, Ryan menciona que eso debería poner las cosas en su lugar, y vemos a Atom Smasher soltando un grito de dolor al recibir la descarga del dispositivo. Pero resiste y cogiendo la máquina con ambas manos, la utiliza para atacar al villano con la descarga de energía, lo que hace que reduzca de tamaño, mientras que Atom Smasher incrementa el suyo. El proceso no es fácil, pero Ray le pide que aguante, asegurándole que ya casi terminan. Hasta que el proceso concluye y la máquina explota. Luego vemos a Atom Smasher quien se arrodilla e invita a los Atoms a subirse a él, mientras se queja de que la experiencia fue casi insoportable. Ray le comenta a Ryan que el proceso aún no es estable y que aunque funcionó, no fue mucho mejor que los últimos 5 intentos anteriores. Ryan le pregunta si eso significa que tendrán que empezar desde cero, pero Ray le responde que no necesariamente, y luego añade que si planean devolver todos los superpoderes que se perdieron en el planeta de vuelta al lugar donde pertenecen, necesitarán la ayuda de otro Atom. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Liga de la Justicia. Algunos de ellos están discutiendo sobre quién o quiénes podrían ser estos villanos de Inferno. Red Tornado menciona que está seguro que el Red Inferno, el segundo androide construido por Tomorrow, su creador, no tiene ninguna conexión con este nuevo grupo. También les informa que no ha podido encontrar ninguna referencia en los archivos de la Liga a algún Inferno que coincida con la organización superterrorista que enfrentaron en Sudáfrica, lo que se vio en el número pasado. Mr. Terrific recuerda que se vieron 5 figuras misteriosas que se describían a sí mismas como el fuego que transforma, por lo que se pregunta, ¿transforma qué? Destacando que ese grupo es capaz de desplegar miles de millones de dólares en equipo y recursos rápidamente. Stargirl, de pie junto a él, lo anima diciéndole que lo resolverá, ya que sabe que odia estar en la oscuridad, pero que, por el momento, lo único que pueden hacer es mantenerse vigilantes ante otro ataque. Termina agregando que, por más frustrante que sea, nadie en la Watchtower sabe nada acerca de ese infierno. Pero mientras ella dice eso, vemos a Airwave escuchando desde fuera de la habitación. ¿Sabrá él algo? Volvemos a Costa Rica. Mary Marvel observa el nido alienígena frente a ellas y le pregunta a Wonder Woman si cree que las criaturas están durmiendo o si simplemente están exhaustas.
Wonder Woman responde que, de cualquier manera, deben eliminar ese nido, ya que representa una amenaza. Mary Marvel le dice a Wonder Woman que podría invocar el poder del rayo para destruirlo, y Wonder Woman la complementa, diciendo que hacerlo pondría en peligro el bosque entero. Y luego ambas, al mismo tiempo, agregan que deben llevarlo al espacio. Mientras se mueven, Mary Marvel le dice a Wonder Woman que eso fue extraño, pero Wonder Woman le responde que no lo cree así, ya que si bien ella habla con la sabiduría de Atenea, Mary porta la sabiduría de Minerva, y que los griegos y los romanos no eran tan diferentes. Mientras sostienen el nido con sus manos, Mary Marvel comenta que ella pensaba que Atenea y Minerva eran la misma diosa, pero con diferentes nombres. Wonder Woman le responde que aún tiene mucho que aprender sobre los distintos panteones. Y creo que yo también, porque pensaba lo mismo. Pero buscando más información sobre los dioses en el universo DC, encontré que Minerva, quien apareció por primera vez en el cómic de War of the Gods de 1991, fue creada por los dioses del Olimpo para incrementar su esfera de influencia, como avatar de Atenea, pero que luego se independizó. Atenea es más viejita, apareció por primera vez en 1942 y es uno de los 5 dioses que crearon a las Amazonas. Mientras se alejan, Mary Marvel se ve sorprendida por una criatura que emerge desde el lugar donde había estado el nido y la coge con una mano. Wonder Woman no puede hacer nada por evitarlo. Volvemos con el detective marciano y Dr. Occult. Mientras ingresan a una cueva oscura, Martian Manhunter le dice que ha oído hablar de él. Dr. Richard Occult, detective privado especializado en crímenes arcanos. Dr. Occult le responde que el talento reconoce el talento y lo llama Detective Jones. Luego agrega que sí, él conoce su identidad secreta. Y le pide que no se sorprenda, revelando que lo ha estado vigilando desde que alguien en Middleton, Colorado, reportó haber visto a un hombrecito verde salir del laboratorio de un científico muerto. Agrega que realizó una autopsia astral y determinó que fue un ataque al corazón, no un crimen, y que la clarividencia le reveló que él acababa de teletransportar accidentalmente a un marciano a la Tierra. Martian Manhunter menciona que el Dr. Erdel fue su primer amigo en la Tierra y que el shock que sufrió al lograr el éxito lo mató antes de poder enviarlo de regreso a su hogar. Luego le pregunta por qué no lo expuso, sugiriendo que habría sido una gran noticia y muy buena para sus negocios. Pero Dr. Occult le responde que lo habría hecho, pero solo si es que él hubiese representado una amenaza. Pero él tomó forma humana y se dedicó a luchar contra el crimen en secreto, destacando que eso lo convierte en un buen hombre y que están en el mismo equipo. Luego agrega que, en cierto modo, él fue Superman antes de que existiese un Superman. Aunque no era tan fuerte ni tan rápido, él podía hacer casi todo lo demás y más aún, algo que Dr. Occult siempre admiró. Martian Manhunter se queda callado y Dr. Occult, intrigado, le pregunta si dijo algo malo. Martian Manhunter le revela que eso ya no es así. Él aún no se lo ha revelado a nadie, pero cree que Dr. Occult merece saber por qué lo está siguiendo a él y no al revés. Admite que se sentía incómodo diciéndole a la Liga la verdad, por temor a ser apartado o relegado, pero que después de que le robaran sus poderes, muchos de ellos no regresaron. Por lo que, actualmente, carece de habilidades oculares y su telepatía está totalmente silenciada, ya que, si no fuese así, habría podido sentir dónde se encuentran los niños cautivos. Dr. Occult, luego de escucharlo, entiende que fue por eso que contó con él para guiar el camino. Y luego agrega que no es la primera vez que le toca perseguir a monstruos dentro de una cueva. Además, el símbolo místico de los 7 está claramente guiándolos en una dirección. Como comentario, Dr. Occult es uno de los personajes más antiguos de DC, siendo su primera aparición en 1935, incluso antes que Superman, Batman y Wonder Woman. Él es considerado el primer detective sobrenatural y uno de los primeros héroes míticos en la historia del cómic, precediendo a personajes como Dr. Fate y John Constantine. El símbolo místico de los 7 es el principal artefacto mágico que usa.
Cuando se acerca más para ver, consigue observar a través de un agujero a uno de los monstruos que parece que está montando guardia. Luego le pregunta a Martian Manhunter si puede al menos intentar entrar en su mente y asustarlo o algo para que se aleje, pero Martian Manhunter responde que no es posible, explicando que es un parademon y como todos los de su especie, es solo una bestia sin mente. Pero el parademon voltea y, con una sonrisa siniestra, les responde inesperadamente, afirmando que no es exactamente así, dejando a Dr. Occult y Martian Manhunter completamente sorprendidos. Volvemos con Mary Marvel, quien, aunque cayendo, intenta liberarse del parademon que la capturó, pero no puede. Ella invoca un potente rayo que electrocuta a la bestia, pero aún así no consigue liberarse de ella. En eso, vemos como otro rayo impacta en la criatura y hace que finalmente la suelte. Luego vemos a Mary Marvel cargándola y comprendemos que el segundo rayo fue obra de Black Lightning, quien comenta que 2 rayos son mejores que uno y que pensó que le vendría bien una ayuda. Luego añade que sabe que a ella no le gusta pedir ayuda y que le recuerda a sus hijas, lo que se puede ver en la nueva serie de Black Lightning de DC All In. Mary Marvel le responde que está trabajando en eso de pedir ayuda, y luego le informa que el nido ha sido eliminado. Luego los vemos a todos, o casi todos, nuevamente reunidos, y a Wonder Woman regresando del espacio. Así que Batman pregunta si alguien ha tenido noticias de John o Dr. Occult. Volvemos con Martian Manhunter y Dr. Occult. John es el más sorprendido ante la revelación y le pregunta qué es él exactamente. El monstruo le responde que él es diferente, que nació diferente a los demás. Mientras avanza, les cuenta que en Apocalypse fue el primero de su especie en desarrollar autoconciencia. Otros lo han hecho desde entonces, pero en ese tiempo, él era el único. Explica que lo consideraron el candidato perfecto para vigilar el nido en crecimiento, que fue escondido en la Tierra hace mucho tiempo, por si llegaba a necesitarse. Darkseid llamó a su misión servicio, pero él lo llamó exilio. Dr. Occult le pregunta por el destino de los niños, a lo que el parademon responde que ellos solo son una herramienta de negociación. Le cuenta que uno de los subordinados de Darkseid prepara a jóvenes mortales para convertirlos en guerreros. Así que, al ofrecerle esos niños como tributo, espera que Darkseid le permita regresar a casa. Martian Manhunter le revela la verdad. Darkseid está muerto. El parademon no puede creer lo que ha oído y entra en pánico. Dr. Occult interviene, sugiriendo que probablemente fue la onda de choque provocada por la muerte de Darkseid lo que despertó el nido. Situación que está siendo resuelta mientras ellos hablan. Luego le indica a John que se encargue del parademon mientras que él rescata a los niños. Pero el parademon grita que no lo permitirá, que no es justo, y se lanza sobre ellos para atacarlos, mientras repite que él fue arrancado de su hogar contra su voluntad, fue encarcelado y abandonado en otro planeta durante muchísimos años, y les pregunta si pueden siquiera imaginarse todo lo que ha sufrido. Martian Manhunter lo mira con rabia y con un fuerte grito le pregunta cómo se atreve. Creo que el parademon escogió a la peor persona para desahogar sus penas, ya que John pasó por prácticamente lo mismo. Así que Martian Manhunter se adelanta y ataca al parademon, gritándole otra vez cómo se atreve a usar su dolor como justificación para secuestrar a niños. Mientras se enfrenta a él, el parademon señala que puede ver con claridad que Martian Manhunter tampoco es de la Tierra, así que supone que estará de acuerdo con él en que los niños humanos no son más que una mercancía. Pero Martian Manhunter está descontrolado, así que se le arroja encima, preguntándole entre gritos si está cansado de estar solo. Y luego altera su forma para convertirse en un duplicado de él, mientras le pregunta si así está mejor. Luego le estrella la cabeza contra el piso, mientras le grita que se vea a sí mismo como él lo hace. Y continúa gritando y diciéndole que él es un monstruo. Y aunque el parademon yace derrotado en el suelo, Martian Manhunter igual se lanza sobre él, nuevamente para golpearlo otra vez, repitiendo que él es un monstruo. Pero de golpe se detiene, o más bien fue detenido, ya que vemos que alrededor de su brazo tiene el lazo de la verdad de Wonder Woman.
Los demás superhéroes han llegado. Diana se dirige a él y Martian Manhunter regresa a su forma original. Superman se dirige a él también y le dice que todo está bien, que ya han terminado su trabajo allí. Dr. Occult ha rescatado a los niños y a Blue Beetle. Luego le pide que les ayude a encarcelar a los Parademons, añadiendo que después podrán hablar, porque sabe que esa actitud no refleja quién es él realmente. Martian Manhunter se quita el lazo del brazo y después de preguntarle a Superman si está seguro de eso, se disculpa con él y se va volando del lugar. Wonder Woman se queda preocupada por lo que pasó, pero Superman le dice que lo entiende también. Luego se comunica con la Watchtower e informa que el pueblo está seguro y que están encarcelando a los Parademons restantes. Añade que Blue Beetle se está recuperando, pero lamenta informarles que Martian Manhunter se ha ido. Seguidamente, les comunica que Dr. Occult le comentó que John le había confesado haber sido víctima del intercambio de poder, algo que resulta novedoso para ellos. Y aunque no está seguro de por qué John ocultaría esa información, concluye que, claramente, hay algo más en juego, que algo extraño le está ocurriendo a su amigo, algo definitivamente malo. La historia comienza en la Watchtower de la Justice League, donde vemos a Renee Montoya, The Question, acompañada de su perro Blue, observando una pantalla con los planos de la base. Al salir al pasillo, Ted Kord, Blue Beetle, le pregunta por qué tiene esa cara tan larga, pero ella le dice que no la moleste. Luego la vemos llegando a una de las habitaciones individuales, la marcada con el número 125, y descubre que, debajo de la frazada, hay una consola de videojuegos y un paquete abierto de galletas. Blue continúa siguiendo el rastro y René lo sigue a través de las instalaciones. Luego la vemos en la cocina de la Watchtower, donde la recibe Oliver Queen, Green Arrow, quien lleva puesto un batimandil y que está preparando algo en una olla. Luego de saludarla, le pregunta si está allí porque olió su chili cocinándose, a lo que ella le responde que está ahí a pesar de que lo olió. Luego agrega que, como la oficial en jefe de seguridad que es, lo ha registrado como una de sus armas ofensivas. Detrás de Oliver está Dina Drake, Black Canary, y, a juzgar por los gestos que hace con su mano y su rostro, entendemos que esa comida de ahí no se la sirves ni a tu peor enemigo. Mientras tanto, Blue descubre otra galleta tirada en el piso, y poco después nos enteramos de quién es el causante de todo este revuelo. Este es Harold Jordan Levy, Airwave, quien está escondido detrás de una pared, sentado y mirando Back to the Future en su teléfono móvil. René remueve el panel de la pared y lo encuentra con las manos en la masa, o más bien, con la masa en la mano. Airwave, sorprendido, le promete que no estaba haciendo nada malo, pero René cuestiona esa afirmación, ya que él está escondido detrás de una pared a pesar de que tiene su propia habitación. Luego le revela que lo ha descubierto. Ella hace chequeos rutinarios del personal, entradas y salidas, y él no ha dejado la Watchtower en 12 días enteros. Airwave le dice que puede explicárselo, pero ella le responde que no es necesario porque ya conoce su secreto. Airwave entra en pánico, ya que, si recuerdan, en el primer número se nos reveló que él está ahí para matarlos a todos, pero René le dice algo completamente distinto. No tienes un hogar, ¿verdad? Él es uno de esos sidekicks olvidados que fueron rescatados de la línea temporal que Stargirl salvó. La mayoría encontró una familia, pero tú no, ¿verdad? Como comentario, esto se vio en Stargirl The Lost Children del 2023, donde lo vimos junto a otros sidekicks olvidados como Betsy Ross, Molly Pitcher, Pinky de Wizkid o Robbie de Robot Dog. Creo que eso de olvidados quedó claro, ¿no? Airwave le confiesa a René que no quería que nadie lo supiera, ya que odiaría que lo trataran como a un niño que no es merecedor de pertenecer a ningún lugar. Luego se disculpa y le pregunta si lo va a echar. René le responde: relájate, no estás en problemas. Déjanos ayudarte con esto. Hasta entonces, quédate todo el tiempo que necesites. Y, en cuanto a eso de no ser merecedor, tengo una idea. Ponte tu máscara. Nos movemos a Sudamérica, al continente entero,
y vemos como gran parte de él está en llamas. No sé de dónde han sacado el mapa, pero se ve a todo Perú, casi todo Bolivia, partes de Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador, partes de Argentina y Paraguay y las 3 Guayanas. El Elongated Man está tan sorprendido como nosotros y le pregunta a Red Tornado qué quiere decir con eso de que todo el bosque amazónico está en llamas. Él le responde que, por ahora, el perímetro lo está, pero que el incendio se está expandiendo rápidamente hacia el interior. Luego le indica a Mr. Terrific que empiece a analizar las potenciales consecuencias climáticas y que mientras él hace eso, él se encargará de desplegar las fuerzas de contención compuestas por Superman, Star Sapphire, Wonder Woman, Flash, The Captain, Stargirl y Stripe. Luego vemos a Airwave diciéndole a Red Tornado que The Question le dijo que él podía ayudar, a lo que Red Tornado le responde que hay, literalmente, miles de millas que están siendo cubiertas por socorristas civiles, así que su misión será la de facilitar la comunicación donde la señal Wi-Fi sea débil. Airwave le responde que lo hará. Por otro lado, vemos a Superman informando que encontró la fuente de las llamas y que éstas vienen de cientos de pilares incrustados en el suelo. Pero cuando empieza a remover uno, recibe una descarga de energía que lo hace gritar de dolor. Luego se observa las manos, como si las tuviera quemadas, y comprende lo que es eso. Magia. Fuego mágico. Recordemos que a Superman no le gusta la magia. Wonder Woman, mientras usa su lazo de la verdad para mover uno de los pilares mágicos, le dice a Superman que se una a Flash en las tareas de evacuación. Luego se comunica con Red Tornado y le dice que tendrán que hacer un cambio en los planes, preguntándole por cuáles de sus hechiceros se encuentran disponibles. Red Tornado le responde: no lo suficientes, pero estoy enviando a Zatanna, a Shante Zhou y a Dr. Occult. Sin embargo, tenemos otras opciones también. 3 de los Metal Man, Gold, Iron y Platinum, son capaces de resistir las temperaturas de un incendio forestal. Qué alegría ver de nuevo a los Metal Man, ya me había olvidado de ellos. Más allá vemos a Star Sapphire, Stargirl y Stripe rescatando a unos pobladores locales. O quizás son turistas, porque vemos que los han dibujado con rasgos asiáticos. Stargirl menciona el extraño símbolo que se ve en los pilares y Star Sapphire comenta que es el emblema de Inferno, otra vez. Stripe, quien no había estado en las misiones anteriores, pregunta quién es ese, a lo que Mr. Terrific le responde: es una organización súper terrorista. La semana pasada atacaron un pueblo minero en Sudáfrica. Ahora están haciendo esto, por alguna razón. Ethereal Fire, fuego etéreo, me resulta familiar. ¿No es eso lo que aniquiló a la raza de John Jones? Red Tornado le responde que no fue eso exactamente, pero como Martian Manhunter ha desaparecido, no podrá serles de ayuda alguna, hasta que el mejor detective del mundo lo encuentre, refiriéndose a Batman, a quien vemos en persecución de John. Flash comenta que él cree que todo eso se trata de ese símbolo, de ese ojo, y se pregunta qué podría representar, para luego decirles a todos que tienen que moverse más rápido de lo que lo están haciendo. Mr. Terrific también se queda pensando en eso. Un ojo. ¿Es Inferno siquiera terrestre? La mina les habría proporcionado una gran influencia en la economía global, pero esto no los ayudará a controlar nada. Esto se trata de destrucción pura. Red Tornado comenta que ese no puede ser su único objetivo, a lo que Mr. Terrific responde preguntando, ¿entonces qué lo es? Y vemos a Zatanna intervenir. ¿Qué tal si les preguntamos? Erif, Laeber, Ruoi, Sretsam, Hos, Seples Ruoi. Fuego, reveranos a tus maestros, muéstrense ante nosotros, dicho al revés. Dr. Occult agrega que, mientras estén invocando magia para usarla contra ellos, permanecen conectados a ella, lo que significa que pueden invocarlos. Producto de la intervención de Zatanna, vemos que delante de ellos aparecen unas figuras encapuchadas saliendo de uno de los pilares. Una de ellas les dice: «Oh, miren lo que los humanos han aprendido a hacer».
Zatanna inmediatamente le responde y le grita que no se burlarán de ellos, para luego exigirle que le revelen sus intenciones. Esa región alberga más de un tercio de todas las especies conocidas de plantas y animales, 30 millones de vidas humanas. Si todo ahí muere, el impacto en la economía global conllevará a la generación de inundaciones y huracanes en todo el mundo, y conducirá a la hambruna a miles de millones de personas. Y vemos a Dr. Occult bastante enfadado, quien agrega: la sociedad como la conocemos podría no sobrevivir a esto. Y aún así afirman que están buscando obtener el control y no solo destrucción. ¿Qué es esto entonces? ¿Cuál es su propósito? Nos movemos a Gateway City, donde vemos a Ryan Choi, de Atom, atravesando el agujero de una puerta para ingresar al lugar. Él le dice a Lina que no le gusta hacer ese tipo de cosas, pero que ellos han estado intentando contactarla por semanas sin recibir respuesta alguna. Ahí vemos que quien lo recibe es Plastic Man, quien tiene en uno de sus hombros a Ray Palmer, otro de Atom, y le dice: entrar a la fuerza es más mi estilo, Atom. Atom Ryan, Ryan Atom, no el Ray Atom. Ray Atom está aquí. Pero Ray le dice que se detenga, ya que Ryan sabe quién es él. Plastic Man continúa: lo siento, estoy nervioso. Bueno, preocupado. Nervioso. Phantom Girl y yo trabajamos juntos en los Terrifics. Se siente raro irrumpir así, aunque este no es el lugar al que ella pertenece. No en nuestra dimensión, quiero decir. Pobre de ella. Pero tenemos un lazo especial, Lynn y yo. Al menos creo que lo tenemos. Espero que lo tengamos. Tal vez es por eso que recibí sus poderes. Y mientras dice eso, se vuelve intangible y atraviesa el piso. Parece que Plastic Man ahora es Phantom Man. Todo producto de la travesura de Amanda Waller durante Absolute Power, que pronto terminaré de subir al canal. Ya se ha explicado varias veces, pero, por si acaso, les contaré otra vez que después de que los superhéroes vencieron a Waller, no todos los superpoderes regresaron a sus dueños originales. A propósito, Plastic Man y Phantom Girl formaron parte de The Terrifics junto a Mr. Terrific y Metamorpho allá por 2018. Ray consigue cogerlo a tiempo y Ryan le recuerda que es por eso que siempre le están diciendo que debe mantenerse concentrado para controlar sus habilidades de phasing. Pero Patrick le responde que él también debería intentar controlar nuevos superpoderes, ya que no es para nada fácil. Luego se dirige a Lynn, preguntándole si está allí, mientras se enciende la luz de otra habitación. Y ahí la ve, tirada en el piso, con la piel como si estuviese derretida y tapándose la cara, pero no sabemos dónde está su cara porque la boca se le ha caído. En fin, ahora Lynn es Plastic Girl. Avergonzada, le pide a Patrick que no la mire, que no quiere que la vea así, mientras se arroja a sus brazos para abrazarlo, pero él le dice que no se preocupe, que ellos solo han intercambiado sus poderes y que lo van a solucionar. Todo va a estar bien. Y luego se dirige a Ray y a Ryan, pidiéndoles que le digan que todo estará bien. Lynn no se calma. Ella se siente un monstruo, pero Ryan intenta tranquilizarla, diciéndole que la devolverán a la normalidad en un instante, mientras le pide que sujete ese dispositivo que tienen con ellos. Lo mismo le pide a Plastic Man. Él intenta hacerlo, pero, sin querer, vuelve su brazo intangible y simplemente atraviesa el aparato. Ray se impacienta y le pide que se deje de juegos. Patrick le responde que no está jugando, pero parece que los nervios le están jugando en contra. Sin embargo, cuando escucha a Lynn sollozando que ella solo quiere volver a casa, se disculpa con ella, ya que lo está intentando, pero que es muy difícil para él verla en ese estado. Ray vuelve a gritarle que se concentre y que sabe que él puede hacer eso por sí mismo. Pero Plastic Man consigue recobrar la concentración, volviéndose tangible nuevamente, y mientras pone su mano sobre el dispositivo, le dice a Ray: «Esto no es por mí, corazón de carbón, esto es por ella». Y vemos cómo el dispositivo surte efecto en ambos, rodeándolos y uniéndolos con una energía extraña.
para luego ver a Plastic Man de vuelta con sus poderes y su característica comicidad. Siempre creí que The Mask, la máscara, se basó en este personaje. También vemos de vuelta a Línea, Phantom Girl, dándole las gracias a los espíritus y comentando que había estado tan sola, pero que no podía soportar enfrentarse a nadie viéndose así. Plastic Man la abraza fuertemente y le dice que nunca más estará sola. Línea le responde: todo esto es maravilloso. Tú también eres maravilloso. Finalmente puedo estar con mi gente de nuevo. Ya no estaré sola. Puedo ir a casa. Plastic Man se queda en una pieza al escuchar eso y le dice que espere, pero ella solo se despide de él diciéndole: que te vaya bien, viejo amigo. Y luego desaparece, dejando a Plastic Man triste, solo y derretido. Como comentario, no sé si la volvamos a ver pronto, pero Lin Yawaso es ascendiente de Tin Yawaso, la Phantom Girl del siglo 30, a la que conocimos en la Legión de Superhéroes. Ryan se le acerca y le pregunta a Rey si será bueno que se lo digan. Rey responde que no lo cree, pero que si eso evitará que caiga en depresión, entonces quizás sí lo sea, a lo que Plastic Man reacciona preguntándoles: ¿decirme qué? Así que Rey le cuenta que Ryan y él han estado trabajando en una forma de estabilizar los poderes de todos y más. Ellos lo llaman el Atom Project, el Proyecto Atom, y le pregunta si está interesado en saber más. A propósito, si están interesados en saber más, también estoy cubriendo esa serie en el canal. Volvemos a Sudamérica, a los bosques amazónicos, y mientras vemos imágenes de Star Sapphire, Stripe y The Captain rescatando a los pobladores y destruyendo los pilares del mal, escuchamos a la figura misteriosa y encapuchada de Inferno que les cuenta a Dr. Occult y los demás de qué va todo eso. Tenemos muchas cosas planeadas para su mundo. La conquista es lo menos importante. Buscamos dominación, sí, pero no buscamos un genocidio total. Los héroes de la Tierra deberán vivir para ver la condena que se ha planeado para la raza humana. Somos los agentes de la venganza, que los visitará de muchas formas. Mr. Terrific es el primero en reaccionar y le causa bastante extrañeza que ellos estén buscando venganza, para luego preguntarle a Red Tornado de qué están hablando esos tipos. Más allá vemos a Shanty Zou diciéndole a los demás que está perdiendo el control, y vemos cómo las figuras misteriosas y encapuchadas empiezan a desvanecerse. Pero Dr. Occult no está conforme con eso, así que se lanza hacia esa especie de portal mágico de donde salían los de Inferno, mientras dice que aún tiene muchas preguntas por hacerles. Satana intenta detenerlo, pero es demasiado tarde. Dr. Occult se ha ido. Luego vemos a Mr. Terrific exclamando: «Ese imprudente. Dr. Occult se fue tras Inferno él solo. Ahora tenemos un jugador menos, justo cuando estamos perdiendo. Dios mío, todo ese verdor convertido en cenizas». «Eso es, el verdor, The Green». A la distancia, Stargirl reacciona con sorpresa, pero Mr. Terrific le explica lo que ha comprendido. The Green es una energía, una fuerza elemental que conecta todas las formas de vida vegetal en la Tierra y más allá. Eso es lo que está haciendo Inferno. Están tratando de doblar esa fuerza a su voluntad. Quieren controlar a The Green. Airwave, ya le avisé a Aquaman. Sigue su señal y llévalo a donde necesite ir. Ahí vemos a Aquaman entrando en acción y diciéndole a Airwave que debe llevarlo a Luisiana y que lo lleve inmediatamente. Como comentario, esto sucede antes de los eventos de Aquaman número 1, que también está en el canal. Mientras lo lleva volando por los aires, Airwave le pide a Aquaman que le cuente lo que van a hacer, y él lo hace. El avatar de The Green es un ser llamado Swamp Thing, cuyo nombre es Levi Kamei. Compartió una aventura con su predecesor hace años, en Batman Superman World's Finest número 36. Él no es exactamente el tipo de persona que llevaría una tarjeta de miembro de la Justice League, pero si hay alguien que puede arrebatarle el control de The Green a Inferno, es él.
Nos movemos a algún pantano en Luisiana, donde vemos a Swamp Thing, la cosa del pantano, aparecer delante de Aquaman. Aquaman le cuenta que lo han enviado a buscarlo, ya que él es la única esperanza que tienen contra un desastre al otro lado del mundo, y que sin él. Pero Swamp Thing lo interrumpe y le dice: «Estoy al tanto de lo que está ocurriendo. Ya estoy haciendo esfuerzos para luchar, Pero mientras dice eso, vemos su cuerpo brillar con una especie de fuego parecido al que vimos en los bosques de la Amazonía. Él intenta luchar contra eso, pero las quemaduras no dejan de aumentar, hasta que termina prendiéndose por completo y lo vemos envuelto en las llamas, en ese fuego que lo consume y que lo hace gritar desgarradoramente. Pero su grito se ve opacado por el rugido de las llamas que lo consumen. Y cerca de él vemos a Aquaman y a Airwave, quienes observan la escena con horror. Esta era su única, su última esperanza, y ahora se ha ido. La incertidumbre y el temor por lo que está por venir se reflejan en sus rostros. ¿Qué hará la Justice League después? Pues lo veremos en el siguiente número, Todo Arde. La historia comienza en el Jardín Botánico de Baton Rouge, la capital de Luisiana, donde se escucha un mensaje anunciando que el parque se cerrará en 15 minutos. Una mujer, de nombre Tefe Holland, está en el lugar, disfrutando de la compañía de las plantas. En eso, alguien se le acerca y le pregunta: «¿Tefe Holland, hija de Alec Holland, el antiguo Swamp Thing?» «Soy Mr. Terrific». Ella le responde, sorprendida, si acaso necesita ser una superheroína para reconocer ese nombre. A lo que Mr. Terrific le responde, entregándole una tarjeta de identificación como miembro de la Justice League, la Liga de la Justicia, mientras le dice: «Felicitaciones, ahora eres miembro de la Justice League». Ella recibe la tarjeta, la observa con detenimiento y luego la arroja al piso, mientras dice: «De ninguna manera». Como comentario, Tefe Holland es la hija de Swamp Thing, el monstruo del pantano, y Abigail Arcane. Sin embargo, John Constantine es su padre biológico. Nos movemos al pasado, a 10 minutos antes, y vemos que en la Watchtower está Mr. Terrific conversando con la imagen holográfica de Red Tornado. Red Tornado le dice: «Michael, toda la selva amazónica está en llamas. Un ambiente habitable para un continente entero está en riesgo. ¿Cuál es nuestra estrategia?». Mr. Terrific se queda en silencio y luego le responde que no lo sabe. Red Tornado, irritado por su respuesta, le pregunta a qué se refiere con eso, y él se lo repite: «Te dije que no. Estamos completamente a la defensiva, Tornado. Ahí es donde Inferno prospera. Ahí es donde quieren que estemos». «¿Quién demonios son esos tipos?». Red Tornado le dice, más calmado, que tal vez sea momento de considerar, como dicen, rezar un Ave María. Mr. Terrific le responde: «No creo en milagros, creo en los planes tácticos. Swamp Thing, el hombre cosa, o el monstruo del pantano, era la clave para contener el incendio. Pero hemos revisado a todos los héroes del mundo y no podemos encontrar un conjunto de poderes compensatorio. Incluso aceptaría a una criminal como Poison Ivy si pudiera encontrarla». Red Tornado le explica que él estaba pensando más en términos de ciudadanos comunes, y luego le dice que él suele enfocarse en la data, pero olvida muchas veces a las personas en sí. Y luego le pregunta, héroe o no, ¿quién más tiene conexión con The Green o el verde? Luego, mientras ven en pantalla la foto de Tefe Holland, descrita como un híbrido entre humano y planta, Mr. Terrific comenta: «Para los propósitos de esta conversación, llamémosla María». Volvemos al presente con Mr. Terrific y Tefe Holland. Ella le dice: «Mr. Terrific, ¿verdad? Súper inteligente. Bueno, si fueras tan inteligente, tú...». Pero no puede terminar la oración, ya que empieza a gritar de dolor. Luego, visiblemente mareada, le pregunta: «¿Qué me estás haciendo?».
Mr. Terrific le responde: no soy yo, es The Green. Lo que sientes es su sufrimiento. Necesita tu protección. Está bajo ataque. Tefe puede sentirlo y comprende lo que ha pasado gracias a su conexión. Levi, Kamei, el actual Swamp Thing. Y Mr. Terrific le da los detalles de lo que le pasó a Levi. Él fue destruido por los atacantes, por Inferno, unos superterroristas que han desatado un fuego mágico imparable que consume la selva amazónica. Eso ahora te convierte en la conexión más importante del mundo con The Green. Puede que pienses que no eres lo suficientemente capaz, pero eres todo lo que tenemos. Si no puedes ayudarnos a contraatacar, entonces se acabó el tiempo para el planeta Tierra. Volvemos a la selva amazónica con Stargirl y Stripe intentando deshacerse de las cosas que han caído ahí. Stargirl intenta hacer explotar una de ellas, pero Stripe la detiene, diciéndole que, si vierte tanta energía en un objeto, solo logrará que éste le devuelva el golpe más fuerte de lo que creía. Y vemos que eso es precisamente lo que sucede ahí. Stripe cubre a Stargirl con su cuerpo y luego, con una mano, la coloca de nuevo en el piso. En eso, Mr. Terrific aparece y les pregunta a los dos si están bien. Stripe le dice que sí, pero le confiesa que apenas están haciendo mella en esos iniciadores de fuego. Ninguno de ellos puede hacer algo para detenerlos. Son cientos de torres en llamas que aún rodean la selva. Y resulta que cada vez que destruyen una, las demás se vuelven aún más difíciles de derribar. Mientras vemos a Wonder Woman y Star Sapphire empleándose al máximo, pero sin resultado. Stripe agrega que todo eso es catastrófico y que ni siquiera ellos pueden evacuar a 30 millones de personas. Mientras vemos imágenes de Flash y de Superman rescatando a los pobladores locales. Tefe Holland le responde a Mr. Terrific: ustedes son superhéroes. ¿Qué exactamente? ¿Qué esperan de mí? Mr. Terrific le responde: Inferno, quienes quiera que sean, están literalmente tratando de doblegar a The Green a su voluntad, amenazándolo y debilitándolo. Dr. Occult ha sido capturado por Inferno, pero los otros usuarios de magia que tenemos disponibles te ayudarán a contraatacar, a ganarnos un poco de tiempo. Luego se dirige a los usuarios de la magia. Satana, Shantae, tomen la delantera. Tefe Holland, al ver a John Constantine allí también, comenta con sarcasmo que le alegra ver que lo hayan incluido a él también. Pero John le responde: me alegra verte también, cariño. Ahora quédate quieta y sumérgete dentro de tu encantador ser mientras te lleno de magia. Y luego los vemos a los tres haciendo exactamente eso, llenando a Tefe de magia. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League. Red Tornado le dice a Mr. Terrific que Tefe le parece una excelente sugerencia, a lo que Mr. Terrific le contesta: ya lo veremos. También tengo a Blue Beetle y al profesor Halley trabajando en una forma de desviar las llamas hacia la Phantom Zone, la zona fantasma, aunque eso es la definición de un tiro a ciegas. Mientras que Kid Flash y Max Mercury están buscando la Magical Library, la biblioteca mágica, con la esperanza de descubrir algún tipo de contrahechizo. Yo nunca he fallado, Reddy. Yo no fallo. Miembros de la Justice League, tenemos que apurarnos. He activado un temporizador de cuenta regresiva, o, si eso los motiva más, una fecha límite. Basándonos en la velocidad del fuego, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que Sudamérica se convierta en un desierto inhabitable? Las temperaturas globales aumenten irreversiblemente y la consecuente escasez de alimentos traiga hambruna masiva y guerra. Mientras tanto, en el Amazonas vemos a Tefe, imbuida por los poderes mágicos de Satana, Constantine y Shantae, contrarrestando el avance de Inferno. Sobrevolando la zona está Airwave, quien lleva cargado a Aquaman. Él se comunica con la base y les dice: base de operaciones, soy Airwave.
Esperen, algo está sucediendo, está funcionando. Flash, quien está en la zona, comenta que Tefe no solo está deteniendo el avance del fuego, una reforestación a gran escala está ocurriendo también. Airwave deja a Aquaman junto a Tefe y se marcha. Él agrega: Watchtower, soy Aquaman. Las primeras señales parecen prometedoras. Mientras vemos cómo Tefe utiliza sus poderes aumentados para conseguir el milagro que habían estado necesitando. Zatanna, quien continúa alimentando a Tefe con su magia, le dice a Aquaman: es fácil para ti decirlo. Aún así, Tefe podría lograr esto. Nos movemos a Egipto, donde vemos a un personaje misterioso montado en un camello, atravesando el desierto. Es un día bastante caluroso y el viento arrastra la arena con fuerza, pero aún así, el viajero no se amilana. Él sigue avanzando hasta que llega a una tienda. Una vez ingresa, se encuentra con la persona que la habita. Esta persona lleva puesto un turbante, lo que no es nada raro en esa zona. Lo raro es que tiene las pupilas de color rojo. La persona lo mira con recelo y desconfianza, pero el viajero le dice: no necesitas nada de qué preocuparte. Esta lámpara funciona a batería. No produce ninguna llama. Hola, John. Y vemos quiénes son ellos. El viajero es Batman y la persona que ha ido a buscar es Martian Manhunter. Este le pregunta: ¿cómo lograste encontrar? No importa, eres Batman y tienes que irte de aquí. Batman le responde: tan abruptamente como lo hiciste tú. Nuestro compañero, normalmente calmado y en control de sí mismo, entró en una furia berserker luchando contra un parademon y luego huyó. ¿Quieres decirme por qué? Martian Manhunter le responde que lo que quiere es privacidad y luego le pide, por última vez, que se vaya. Pero Batman no lo hace. En vez de eso, agrega: entonces, déjame decirte por qué. John, yo también estaría furioso si de repente me quedara ciego y sordo. Martian Manhunter no sabe qué responder, solo balbucea. Así que Batman continúa: Dr. Occult nos dijo que has perdido tus poderes telepáticos. Tu cerebro siempre operó en un nivel completamente diferente al nuestro y ahora no lo hace. Dependías de esas habilidades como nosotros dependemos de respirar, más que de la vida, más que de la vista, más que del oído. Eran la forma en que te movías por el mundo. El repentino silencio debe ser atroz. Martian Manhunter le responde que, aunque eso es cierto, ahora tiene mucho menos valor para la Liga y que pueden funcionar sin él. Pero Batman lo contradice: no te escondas detrás de la autocompasión. No te fuiste porque te sintieras innecesario. Crees que sigues siendo demasiado poderoso como para arriesgarte a estar cerca de nosotros sin tener el control total de tus sentidos. ¿Tengo razón? Soy un peligro, responde Martian Manhunter. Eres un amigo, le contesta Batman. Durante todo este tiempo, miembros de la Liga se han unido y han dejado el equipo, pero tú has sido una constante eterna. Nuestra estrella del norte, tanto en estrategias como en valores. John, en muchos sentidos, tú eres la Justice League. Y por eso resolveremos esto juntos. Nos movemos de vuelta a la selva tropical del Amazonas. Zatanna se percata de que algo más ha aparecido y se da cuenta de que este es Dr. Occult, quien flota sobre ellos, envuelto en una aura mágica misteriosa. Ellos comprenden que Inferno lo ha convertido en una bomba humana, lo que pone las cosas peor de lo que ya estaban. Y, como esperaban, son atacados por él. Luego vemos a John Constantine y a Zatanna intentando decidir qué hacer, a pesar de que el humo no los deja respirar con tranquilidad. Más allá, Tefe le dice a Aquaman
que supone que no hay muchos lugares peores para él que estar atrapado en un incendio forestal. Él le da toda la razón y le dice que ha hecho un buen resumen, por lo que Tefé le dice: «Entonces, toma mi mano, vamos a dar un paseo. Bienvenido a The Green». Y los vemos ingresando en este lugar que parece ser una dimensión diferente, así como la Speed Force, donde todo es de color verde, obviamente. Mientras que en la Watchtower, Mr. Terrific sigue diciendo que el fracaso no es una opción y pidiéndole a los demás que le demuestren que tiene razón. En The Green vemos a Aquaman y a Tefé Holland desplazándose por el lugar. Aquaman comenta que están, literalmente, dentro de una fuerza elemental. Tefé le da la razón y agrega: «El reino que une y anima toda la vida vegetal, The Swamp Thing, Levi, no ha muerto. Simplemente se retiró profundamente dentro de The Green para sanar. Tenemos que encontrarlo, traerlo de vuelta. Él tiene poderes que yo no tengo». Aquaman menciona que puede sentir la humedad y que es refrescante. Pero Tefé Holland le responde: «No debería ser así. Esas son las lágrimas de The Green. Está sufriendo, puede sentir el fuego y está poniéndose ansiosa. Y en su dolor está atacando indiscriminadamente. O con un propósito», le responde Aquaman, mientras vemos como una de las piernas de Tefé es atrapada por algo parecido a una liana. Y luego agrega: «Podría ser Inferno quien está manipulando a The Green para bloquearte. Pero como todas las energías, The Green tiene ondas, corrientes, y esos son los caminos que yo domino. Vamos por aquí». Mientras que en la selva amazónica vemos a Superman y a Flash continuando con su labor de rescatar sobrevivientes, y mientras vemos que el cronómetro marca que solo faltan 44 minutos para el final de la existencia como la conocemos, vemos que dentro de The Green, Tefé Holland y Aquaman por fin han encontrado lo que buscaban. «Ahí está», grita Tefé. «Levi, ¿puedes escucharme?» Levi Kamei, sorprendido de escuchar su voz, solo le dice que se vaya, que ellos están observando. «Vigilando, más precisamente», añade uno de los miembros de Inferno, quien se aparece delante de ellos de repente, y luego agrega: «Están perdiendo el tiempo. Como ya les hemos dicho, ya hemos ganado. Aquaman, mi viejo enemigo, ¿qué esperas lograr aquí? No hay agua que controlar. No hay criaturas marinas para convertir en armas. Estás literalmente fuera de tu elemento». Y mientras seguimos viendo lo que pasa afuera, con los superhéroes intentando rescatar a los animales del incendio, y el reloj que dice que solo faltan 12 minutos, escuchamos la voz de Tefé Holland que dice: «Pero yo no». Y cogiéndole la cabeza a Aquaman para utilizar sus poderes de telepatía, agrega: «Sigo imbuida de magia. Juntos, con mi ayuda, podemos invocar a mis amigos, los guardianes de The Green, el Parliament of Trees, el Parlamento de los Árboles». Y vemos cómo el misterioso personaje de Inferno es atacado por unas lianas que le sujetan ambos brazos, y luego cómo aparecen los elementales que forman parte del Parlamento. Como comentario, el Parlamento de los Árboles fue fundado hace 450 millones de años por Yggdrasil, el primer elemental de las plantas. Casi todos los elementales de plantas que han existido han pasado a formar parte del Parlamento, y su primer hogar fue el Jardín del Edén. Aquaman utiliza sus poderes telepáticos que, gracias a la magia y a la intervención de Tefé, ahora lo hacen ser capaz de comunicarse con los elementales. Ya no más Aquaman montando un caballito de mar. Ahora puede montar un árbol de Navidad. Bien por él. El tipo ese de Inferno, al verse rodeado y superado por la fuerza de los elementales que, ya que están en su dimensión, en su elemento, son más fuertes que nunca, solo puede gritar de desesperación:
pidiéndoles que lo suelten y que se alejen de él. Cuando solo faltan 5 minutos para el final de todo, Tefé aprovecha ese momento para acercarse a Levi y, extendiéndole la mano, le pregunta si está listo. Y claro que lo está, ya que le coge la mano, lo que hace que se fundan en una explosión verde ante la mirada atenta de Aquaman. Producto de eso, en la selva amazónica, los superhéroes sienten el efecto de lo que acaba de ocurrir. Wonder Woman, Superman, Stripe, Metamorfo y muchos más héroes sienten cómo el crecimiento de la vegetación incrementa su velocidad. Desde la Watchtower, Mr. Terrific y Red Tornado también lo sienten. Y entre The Captain, ex-Shazam y Firestorm hacen un comentario que describe lo que está pasando. La reforestación es un 11/10. Shantae, Zatanna y John Constantine también están sorprendidos. Shantae le pregunta a Tefé qué hizo y ella solo le responde: le di su magia a Levi. Él hizo el resto. Y vemos cómo el crecimiento de la vegetación es tan pronunciado y extenso que poco a poco va apagando el incendio. No sé bien cómo pueden las plantas combatir el fuego, pero supongo que la clave está en dejar el ambiente sin oxígeno. Y si ignoramos que este es un fuego mágico que no debería necesitar oxígeno para arder, pues la explicación es creíble. O quizá hay alguna otra. Las cenizas o no sé qué. La cosa es que lo vemos extendiéndose poco a poco a través de toda la selva amazónica, contrarrestando la destrucción causada por Inferno. De regreso en la Watchtower, los ánimos también están más calmados, y Red Tornado se lo comunica a los demás. Atención, todos los miembros de la Liga. El daño a la selva se está revirtiendo rápidamente. Ayuden a los evacuados a regresar a sus hogares y luego repórtense en la Watchtower para una reunión informativa. Mientras vemos que alguien escribe en su cuaderno Justice League Green o la Liga de la Justicia Verde, que espero que no sea el nombre del siguiente equipo de superhéroes, escuchamos a Aquaman decirle a Tefé: nuestro teletransportador te devolverá al lugar donde te encontramos. ¿Cómo podemos agradecerte? Solo olviden mi número. No soy de la Justice League. Solo vine a proteger a The Green. Solo dime que esto es lo último de lo que tiene que preocuparse The Green respecto a este Inferno. Responde Tefé. Y aunque no sabemos si es lo último o no, lo que sí podemos ver es una figura que se materializa envuelta en una bola de fuego. Y comprendemos que estamos en la base de Inferno, ya que uno de ellos, uno que parece de mayor rango, le dice indignado: Árboles, fuiste derrotado por árboles. A lo que la figura que apareció allí, la misma que vimos en The Green, le responde: ignomioso, ni siquiera es la palabra adecuada. Estoy de acuerdo. No obstante, incluso en la derrota, estamos logrando nuestro objetivo. La Liga ha sido golpeada más fuerte que nunca, dejándolo sin aliento, más propensos al error. A medida que avanzamos a nuestra fase final, nuestros esfuerzos deben redoblarse. Mientras los héroes siguen confundidos sobre nuestros motivos, nuestros objetivos, lo que no es una ventaja menor, seguimos siendo un misterio para ellos. Mientras ellos hablan, vemos imágenes de los miembros de la Justice League, quienes al parecer están discutiendo sobre algo. Y Batman está de regreso. Supongo que Martian Manhunter también. Uno de los líderes de Inferno le pregunta al otro si está seguro de lo que dijo, y este le responde: lo estoy. Recuerda, tenemos a nuestro hombre en el interior. Y terminamos con una imagen de Airwave observándolo todo, y se nos cuenta que, en el siguiente número, se revelará quiénes son los de Inferno. La historia comienza en Sydney, Australia, donde se lleva a cabo la cumbre del G20, un importante foro anual que reúne a los líderes más poderosos del mundo. Dentro del recinto vemos a Impulse y a Flash. Impulse dice que está aburrido, pero su padre no le hace caso, porque él siempre está aburrido.
pero le dice que necesita que se mantenga enfocado. Luego le explica la importancia de la cumbre del G20, donde se discuten temas económicos globales entre los presidentes y reyes del mundo. Bart, por supuesto, ya se ha quedado dormido. En el interior del edificio también están Supergirl y Wonder Woman, saludando a los líderes mundiales. Wally continúa explicándole a su hijo que si algo le ocurriera a estos líderes, el resultado sería un pánico global, así que puede ver a la cumbre como una carnada para Inferno, y que es por eso que ellos están ahí, para protegerlos de una tormenta de meteoritos, asesinos del futuro, una plaga venenosa, pregunta Impulse, y su padre le responde que con Inferno todo es posible. Ellos son superterroristas y nunca han luchado contra un grupo tan impredecible. Luego agrega que la mayoría de ellos tiene supervelocidad para reaccionar rápido, pero que Star Sapphire y Green Lantern están allí para aportar fuerza extra si las cosas se complican. Impulse se cruza con un nuevo aliado y le pregunta si es otro héroe más. El hombre se presenta como Thunderlord y le dice que tiene la habilidad de generar un grito supersónico. Bart bromea diciendo que eso puede ser muy útil si necesitan gritar pidiendo ayuda, pero su padre le da una patada para que se calle, y luego se disculpa con Thunderlord por la falta de delicadeza de su hijo. Luego agrega que le agrada tenerlo allí, y que cree que entre todos ellos podrán garantizar la seguridad de los asistentes, pero apenas termina de decir la frase, siente cómo todo cambia alrededor de ellos. La alerta se desata de inmediato. Wonder Woman les dice a todos que se preparen para entrar en acción y que deben estar preparados para cualquier cosa. Mientras tanto, el espacio a su alrededor se distorsiona, los colores se arremolinan y la realidad se descompone como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza fuera de este mundo. Supergirl ve con asombro cómo enormes criaturas monstruosas empiezan a rodearla. Apenas logra soltar un grito de sorpresa, sin entender lo que está ocurriendo. De un momento a otro, el equipo es transportado por completo a otro plano, flotando entre rocas destrozadas y criaturas imposibles. Seres alados, monstruos con bocas llenas de colmillos y ojos brillantes. Green Lantern apenas logra mantenerse en el aire mientras observa el caos a su alrededor. Y se pregunta, ¿dónde demonios estamos? Nos movemos a la Watchtower. Mr. Terrific analiza los datos con tensión creciente. Son las 7:03 de la mañana y 20 líderes mundiales junto a 6 superhéroes acaban de desaparecer sin dejar rastro. Inmediatamente le solicita a Red Tornado desplegar un equipo para investigar el lugar, pero él le responde que ya lo ha hecho y que no hay pistas. Los delegados simplemente se desvanecieron. En apenas 30 minutos, la economía global empieza a desplomarse. Y para empeorar las cosas, las potencias nucleares se acusan unas a otras. Mr. Terrific llama a Superman y le pregunta por su ubicación. Desde Japón, Superman responde en medio del combate. Inferno ha enviado una oleada de robots para atacar el reactor nuclear más grande del planeta. Si colapsa, millones de personas podrían morir. Y pide refuerzos lo antes posible. Pero Mr. Terrific, que lo llamó precisamente para lo mismo, le responde que no pueden enviar a nadie más. Nos movemos a algún lugar en China, donde lo que alguna vez fue la Three Gorges Dam, la presa de las 3 gargantas, ha sido reducido a un lodazal devastado. Blue Beetle, Satana y Dragonzone se encuentran allí, enfrentando los estragos del ataque más reciente de Inferno. Las máquinas del grupo enemigo han destruido la mayor fuente de energía hidroeléctrica del mundo. Airwave le pregunta, ¿quiénes son estos tipos? Y Mr. Terrific le contesta que Dr. Occult se encontró con ellos, pero que aún sigue en coma, así que no pueden obtener información de él. Sin embargo, ellos los han llamado sus viejos enemigos más de una vez. Por lo que la Legion of Doom, la Legión del Mal, tendría sentido. Pero Luthor ha perdido la memoria y está trabajando con Superman. Sinestro regresó al Green Lantern Corps. Joker lleva meses desaparecido y no hay registro de que ninguno de ellos esté cerca de la zona de ataque de Inferno. Todos están localizados y ninguno encaja. Como comentario, se nos da información sobre qué está haciendo ahora el Joker, el Guasón, en Batman número 158,
serie que también estoy cubriendo en el canal. Después de este pequeño spot publicitario, volvemos con Mr. Terrific, quien, bastante frustrado, exclama que es inaceptable el no saberlo. Él necesita más datos y sabe que alguien, en algún lugar, tiene las respuestas. En otro sector de la Watchtower, dentro del laboratorio del proyecto Atom, Ray Palmer trabaja en algo. Batman se mantiene cerca, impaciente, recordándole que no están en plena capacidad sin los poderes telepáticos de John, así que necesitan encontrarlos cuanto antes. John interviene, pidiéndole a Batman que le dé espacio a Atom para hablar, ya que sabe que él está haciendo todo lo que puede. Ray asiente, agradeciendo la intervención, y comenta que todos saben lo persistente que puede ser Batman cuando quiere algo. Luego les explica que junto a Ryan Choi puso en marcha el proyecto Atom para rastrear a los superhéroes que desaparecieron tras su enfrentamiento con Amanda Waller, lo que se puede ver en la serie Justice League The Atom Project, que también puedes encontrar en el canal. Ray admite que no es un proceso confiable, pero aún así cree que tal vez pueda localizarlos. Solo necesita un momento más. Volvemos con Flash y los demás, quienes siguen atrapados en esa dimensión extraña. Thunderlord hace lo posible por combatir a los monstruos usando su grito sónico, y Flash se dedica a rescatar a los líderes mundiales antes de que se conviertan en sus víctimas. Uno de los mandatarios le pregunta qué está pasando, y Flash le responde que él será el primero en saberlo, si es que logra escucharlo por encima de la bulla de Thunderlord. Más allá, Supergirl lucha contra otra de esas bestias púrpuras, pero hay demasiadas, y ellos no se dan abasto para rescatar a todos los líderes mundiales, quienes tampoco pueden coordinar sus acciones entre ellos. La escena se convierte en una estampida confusa donde cada segundo cuenta. Así que Green Lantern reacciona y cubre a todos los líderes con la energía de su anillo para mantenerlos juntos. Luego alza la voz pidiéndoles que le presten atención. Star Sapphire les recuerda que necesitan mantenerse agrupados, pero el caos reina. Flash no puede creer que nadie los escuche, pero Supergirl se lo explica, mientras golpea a otra criatura grotesca. Son 20 líderes. Algunos han entrado en pánico, otros intentan parecer valientes, pero ninguno está acostumbrado a recibir órdenes. Bart recuerda que Wonder Woman es la diplomática del equipo y comenta que tal vez ella pueda hablar con ellos y hacer que entren en razón. Pero cuando intenta llamar su atención, ella le responde que está demasiado ocupada. Y la vemos en medio de un combate feroz, luchando contra una criatura monstruosa con garras enormes. Green Lantern se esfuerza por mantener el control de la situación y le dice a otro de los líderes que confíe en ellos y que siga las instrucciones. Pero el hombre grita con arrogancia que no es su marioneta y que él está a cargo. Star Sapphire comenta que es la tercera persona que dice lo mismo, pero Hal la corrige, es la cuarta. Él puede entender que su trabajo les exija mantener la calma bajo presión, pero eso es demasiado. Thunderlord, mientras tanto, continúa lanzando sus gritos sónicos. En eso se percata de que Flash coge la cabeza y que suelta un gemido de fastidio, por lo que rápidamente se disculpa con él, explicándole que solo al levantar la voz es donde encuentra su poder. Flash lo tranquiliza y le dice que lo que él hace no le afecta. Su fastidio es por el hecho de que él está tratando de deducir dónde están y cuál es el mecanismo de escape, si es que hay alguno. Pero por ahora, todo es un gran vacío. No encuentra respuestas. Y luego les pregunta a los demás: ¿alguien reconoce este lugar? Green Lantern es el primero en responder y le dice que recordaría un lugar lleno hasta el tope de estos monstruos. Pero su comentario se corta de golpe cuando una de las criaturas logra alcanzarlo. Un tentáculo afilado atraviesa su brazo y el grito de dolor retumba en el aire. Al ver eso, Flash, mientras carga a otro de los líderes en sus brazos, exclama: ¡ya basta de jugar! Y le indica a Sapphire que construya una burbuja o un domo protector para los mandatarios. Él pasa cerca de su hijo a toda velocidad y casi lo atropella. Wonder Woman le responde que reunirán a los delegados lo más rápido posible, pero al ver a Bart en el camino, le dice que se mueva. Flash le grita a su hijo que deje de estorbar.
Él ya le había advertido a Superman que Bart no era precisamente bueno para trabajar en equipo, así que le pide que se aparte, que se mueva hacia allá. Bart se queda inmóvil por un momento y se imagina como alguien a quien todos ignora, un reflejo de cómo se siente en ese momento. Así que decide hacerse a un lado, como se lo pidió su padre. Pero en eso, algo llama su atención. Otro de los líderes mundiales se encuentra bastante calmado, observando la situación. Y cuando Bart se fija mejor, le parece que está sonriendo. Los ojos de Bart se agrandan. Algo no cuadra. En su mente aparece otra imagen, una especie de alarma visual. Esa es una señal de alerta. Así que corre hacia el hombre y lo agarra por las ropas, arrastrándolo a otro lugar. Mientras tanto, en la Watchtower, Ray sigue analizando los patrones de energía. Finalmente capta una señal, rastros de los poderes de John, y les explica a ambos que, hasta hace poco, estos estaban en la selva africana, y después se desplazaron hacia el oeste, pero lo más extraño es que de pronto desaparecieron por completo, totalmente fuera del radar. Batman repite con interés la frase de Ray, fuera del... Su mente ya empieza a atar cabos. Volvemos con Impulse. El hombre lo mira con enojo y le pregunta qué está haciendo. Pero Bart mantiene la mirada fija y le dice que él lo vio. Que lo vio sonreír y que por eso ahora sabe que él está con Inferno. Mientras tanto, en su mente aparece la imagen de una figura encapuchada y oscura, una caricatura de sus enemigos. En simultáneo, en la Watchtower, Batman le pregunta a Ray exactamente cuándo perdieron el rastro de los poderes de John, y Ray le da la respuesta, exactamente a las 7:03 de la mañana. Y si regresan a una de las primeras páginas del número, podrán ver que esa es la hora en que todos desaparecieron. Volvemos con Bart y el hombre misterioso. Este le dice a Bart que no sabe de qué está hablando, pero Bart no se deja engañar, así que lo encara con más fuerza y le dice que sí lo sabe, que él está involucrado en todo eso y que esa es la razón por la que está tan tranquilo y tan sonriente. Y entonces ocurre. El hombre cambia su forma al mismo tiempo que le dice, «Vaya, qué chico tan listo». Y vemos como los ojos de Bart se agrandan con terror al ver lo que se revela ante él. Y solo puede exclamar, «¡Dios mío!», a lo que el otro ser le responde, «Estoy cerca de serlo». Y vemos como Bart ha quedado paralizado, envuelto en la misma locura y la distorsión del espacio que acompañó su viaje a esa dimensión, junto con sus compañeros de equipo y los líderes mundiales. Mientras tanto, en la Watchtower, vemos a Batman y a Martian Manhunter corriendo rápidamente en dirección a la consola. Batman informa a Mr. Terrific que tienen una situación crítica, ya que sospecha que uno de los delegados del G20 no era quien decía ser, que fue colocado allí a propósito, y que quien sea que haya recibido los poderes telepáticos de John es el responsable del secuestro. Volvemos a la otra dimensión y vemos como Bart intenta resistirse al control mental del otro individuo, pero es inútil. Luego vemos como este sujeto, el que tiene los poderes telepáticos de John, le dice dos últimas palabras. «Ahora, olvida». Por otro lado, mientras Thunderlord continúa gritando, vemos a Flash retrocediendo junto a él, mientras se dice a sí mismo que podría pensar con mayor claridad si tan solo sus oídos dejaran de sonar todo el tiempo, si tan solo dejaran de vibrar. Pero de pronto comprende cómo podrán salir de allí. La clave está en eso último que dijo. Así que se dirige a todos y les dice que esa es su mejor apuesta. Si logra concentrarse lo suficiente, tal vez pueda vibrar sus cuerpos, los de todos, fuera de ese infierno y entrar en una dimensión adyacente. Tal vez sea su mundo, tal vez no, pero cree que cualquier cosa es mejor que ese lugar donde está. Por su parte, Bart ha recuperado la conciencia, pero parece que ya no recuerda nada del hombre extraño y sonriente que tiene junto a él. Entonces vemos como Wally extiende sus manos y empieza a vibrar.
No sé cómo logró transportar a todos consigo si no estaba en contacto con ellos, pero digamos que algo tuvo que ver el hecho de que todos estaban dentro de ese domo púrpura que construyó Star Sapphire. Pero la cosa es que lo logra, y todos escapan de esa dimensión, y terminan encallando en otra que, obviamente, no es la Tierra que todos conocen. Parece que, como lo sospeché, él hizo vibrar y transportó consigo todo el domo púrpura que Star Sapphire había creado, porque lo vemos ahí, flotando en medio de ese espacio extraño, silencioso y vacío. Flash se detiene un momento, observa alrededor y suspira con resignación. Bueno, valía la pena intentarlo, se dice a sí mismo. Y luego pregunta si, por casualidad, alguien reconoce ese lugar. Supergirl le responde que ella lo hace. Ella sabe dónde están. Ese lugar no es mucho más seguro que el anterior, pero hay una gran diferencia. Esa dimensión en la que están ahora, al menos tiene una salida. Luego la vemos con el lazo de la verdad de Wonder Woman en la mano y volando a través de ese espacio, arrastrando el domo púrpura con ella en dirección a la salida. Nos movemos de nuevo a la Watchtower y vemos una imponente compuerta sellada. Esta es la entrada a la prisión de la Phantom Zone, la zona fantasma que ya habíamos visto antes cuando Flash le dio el tour de bienvenida a Airwave. Todo está tranquilo ahí, hasta que, con una explosión violenta, la compuerta se abre desde dentro. Y comprendemos que fue Supergirl quien lo hizo cuando la vemos ahí sosteniéndola y gritándoles a todos que se apuren en salir, ya que deben cerrarla lo más pronto posible, a menos que quieran ser invadidos por los criminales de la zona fantasma. Una vez que todos los líderes mundiales están a salvo, vemos a Star Sapphire sellando la puerta con sus poderes y a Flash diciéndole a su hijo que lleve a Green Lantern a la enfermería. Luego de eso, felicita a Supergirl. Ella ha sido la MVP, la Most Valuable Player, la jugadora más valiosa del día. Pero tiene una duda. Si ellos estaban en la zona fantasma, ¿por qué no se convirtieron en fantasmas ellos también? Supergirl le responde que probablemente fue porque entraron por una puerta lateral. Y luego pregunta si alguien más resultó herido. Ahí aparece Batman, junto con Atom y Mr. Terrific, y les informa a todos que eso fue un trabajo desde dentro, ya que uno de los rehenes trabaja con Inferno. Luego vemos a Ray apuntándole al señor ese que le borró los recuerdos a Bart con su arma experimental, con la intención de recuperar los poderes de Martian Manhunter, mientras le dice que se rinda y que no hay a dónde huir, ya que la Watchtower es el lugar más seguro del sistema solar. En eso vemos a Airwave en su forma incorpórea, corriendo en dirección a ellos, mientras recibe una orden telepática que le dice: Airwave, el momento ha llegado. Cumple con tu parte del trato. Mientras tanto, vemos como el hombre misterioso finalmente se revela delante de todos, mientras les dice: ¿Seguro? Oh, sí. Lo sabemos muy bien. Y para serles sinceros, ese ha sido el problema. Ahí vemos que debajo de la túnica de Inferno se encuentra Gorilla Grodd, quien, si con las habilidades psíquicas que ya tenía era un enemigo formidable, ahora, con las que obtuvo de Martian Manhunter, debe ser muchísimo más peligroso. Ray, sorprendido, lo identifica de inmediato y le exige respuestas. Él sabe que no está trabajando solo y quiere saber quién más se esconde bajo esas túnicas, quién más forma parte del complot. Pero Grodd solo sonríe con cinismo y le responde que le encantaría responderle, pero que justo acaba de llegar su transporte. Y vemos como una esfera de energía irrumpe, envolviéndolo en haces de luz, o más bien, de señales de radio convertidas en energía. Y mientras Grodd se despide con arrogancia, vemos cómo es transportado fuera de la Watchtower, con rumbo desconocido, aunque parece que se dirige de regreso a la Tierra, y dejando a los héroes sorprendidos por la traición de alguien a quien habían recibido como uno de los suyos, Airwave. Pero peor hubiera sido que los mate a todos, ¿no? Porque supuestamente esa era su misión. Luego vemos a Grodd llegando a su destino, un lugar alejado de la civilización,
y dentro de lo que parece ser la base de operaciones de Inferno, lo vemos dirigirse a los demás y comunicándoles que ha habido un giro inesperado. La Liga ahora está tras ellos, así que ya no tiene sentido ocultarse. Y escuchamos una voz que le dice: «No importa, Grodd. Aún así, ni se enterarán de qué fue lo que los golpeó». Y entonces se revela el verdadero rostro de la conspiración. Vemos que el que habló fue el ex Luthor y que junto a él están Scarecrow, el Joker, Black Manta, Bizarro, Sinestro y Captain Cold. No, Cheetah no está. Ellos son los archiconocidos miembros de la League of Doom, la Liga del Mal. Pero no nos había dicho Mr. Terrific en una página anterior que Luthor había perdido la memoria, que Joker estaba desaparecido y que Sinestro estaba en el espacio. Pues resulta que esta es la League of Doom del pasado. ¿Y cómo lo sé? Porque este es el inicio de un crossover llamado We Are Yesterday, Somos el Ayer, que se cubrirá tanto en esta serie como en la de Batman Superman World's Finest, los mejores del mundo, empezando con el número 38. Dime en los comentarios si te gustaría que cubra este crossover. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Riose Comics. Nos vemos allí.